Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Hugo Mendoza y les doy la más cordial bienvenida a Terror Central, un podcast especializado en terror, suspenso, ufología, teorías de la conspiración, creepypastas y todo tema relacionado con el misterio, el suspenso y el terror. Gracias por estar con nosotros. Los invitamos a participar de las plataformas donde tendremos presencia: Facebook, YouTube, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, entre otras. Vamos, te invitamos a que formes parte de la comunidad. Tenemos un grupo en Facebook. Tus historias, tus vivencias y tus experiencias podrán ser parte de cada capítulo semanal en Terror Central. Y por lo menos, y mientras tanto, descansa, si es que puedes. Los agentes de policía en su mayoría pasan por momentos muy difíciles. Son testigos de escenas de crímenes horripilantes. Tienen que lidiar con la entrega de malas noticias y a menudo ni siquiera reciben recompensa o las gracias por la cantidad de trabajo y de horas que dedican. Sin embargo, en algunos casos, cuando los agentes de policía responden a una llamada de emergencia, se encuentran algo totalmente diferente a lo que están acostumbrados. Incidente en el Pico del Diablo. Maurice Frenchy Thériault tuvo una infancia difícil después de sufrir abusos por parte de su padre y ser testigo de un terrible evento en el granero familiar, en el que Frenchy tuvo que participar en actos horribles después de presenciarlo. A medida que crecía, Frenchy notó extrañas habilidades dentro de sí mismo, como el conocimiento de cosas que nunca había aprendido o una fuerza sobrehumana. Fue incitado por su padre para entrar en el ejército, lo que le obligó a salir de casa. En 1985, Frenchy se había casado y él y su esposa vivían en una granja en Warren. Pero no todo estaba bien en el hogar de los Thériault. Había sangre en diferentes lugares de la casa. La pareja empezó a oír voces y ver cosas que desaparecían sin explicación. Incendios inexplicables se originaban en la granja. Los acontecimientos continuaron. Varios testigos, entre los que se encontraba un oficial de policía local, comprobaron que estos hechos ocurrían de verdad. Con el tiempo, llamaron a Ed y Lorraine Warren para pedirles ayuda, y a su vez, también le pidieron ayuda al obispo Robert McKenna para que se realizara un exorcismo en Frenchy. Ed Warren casi muere durante el exorcismo, pero finalmente fue un éxito. La casa del demonio de Indiana. En 2014, un capitán de policía corroboró la historia de una casa encantada en Gary, Indiana, diciendo que creía firmemente que en la casa había algo malo. La madre, LaToya Ammons, y la abuela Rosa Campbell afirmaron que 3 niños estaban poseídos por entidades malignas que les hacían levitar y caminar por las paredes. También se hicieron reclamaciones de huellas misteriosas que parecían estar por toda la casa. Finalmente, una fotografía mostró una figura en el interior del porche de la casa. Esta fotografía fue distribuida por el departamento local de policía, asegurando que, cuando fue tomada, no había nadie en la casa. Posteriormente fue demostrado que había sido retocada, pero esto no impidió que varias personas, incluyendo el capitán de policía, los sacerdotes y los trabajadores sociales, confirmaran que había demonios vagando por la casa. Un parapsicólogo fue a la vivienda y aseguró que estaba habitada por más de 200 demonios, y habían poseído a los 3 niños que vivían ahí. El médico de la familia no estaba convencido de esto, y decía que los niños mostraban un comportamiento delirante alentado por su madre. A los niños se los llevaron durante un tiempo. Recientemente la familia ha vuelto a reunirse y ahora viven en otra casa. Desde entonces no han informado de ninguna actividad paranormal más. La casa del demonio fue destruida en 2016 para después ser comprada por Zak Bagans, productor ejecutivo. El bosque de los incidentes de Rendlesham. En la semana entre Navidad y Año Nuevo de 1980, James Penniston fue testigo de algo extraño en el bosque de Rendlesham. Penniston, alto funcionario de seguridad, era el jefe del equipo de policía que dirigía una investigación sobre un accidente aéreo en el bosque. Esto en Inglaterra. Lo que encontraron no fue nada parecido a un avión convencional. En cambio, se vieron frente a una nave que descansaba sobre 3 patas.
La nave era de forma triangular y estaba completamente intacta. Lo que sucedió después, según lo cuentan estos hombres, era paranormal. Peniston redactó un informe oficial que contenía afirmaciones de que sus radios funcionaban mal en presencia de la extraña nave. Había luces azules y amarillas que se reflejaban en la superficie y el aire que rodeaba la nave crujía con la electricidad. Tras anotar los símbolos que había al lado de la embarcación y de medir su tamaño, las luces de los lados de la superficie de la nave se intensificaron. A continuación, se elevó sin hacer ruido y se alejó a una velocidad sorprendente. En este instante, había más de 80 policías en la zona y todos, absolutamente todos, fueron testigos de su despegue. La investigación fue clasificada de alto secreto. Decker y el diablo. En 1983, el preso Decker estaba de permiso para asistir al entierro de su abuelo. Estaba en casa de sus amigos en Pensilvania y mientras se lavaba las manos en el baño, de repente se vio aturdido y cayó al suelo. Cuando se recuperó tras el incidente, Bob Kiefer le preguntó qué le había pasado, puesto que tenía arañazos en la muñeca. Decker dijo que mientras estaba en el baño, había tenido una visión de un anciano que llevaba una especie de corona. No mucho después, el agua empezó a gotear del techo y de las paredes. Kiefer llamó al propietario, pensando que las tuberías podrían tener una fuga. Sin embargo, se dio cuenta que las tuberías estaban al otro lado de la casa y no estaban defectuosas. En ese momento, el agua dentro de la casa caía como si fuera lluvia. Los dos hombres enseguida llamaron a la policía. Las cosas fueron empeorando y Decker comenzó a levitar y se chocó contra la pared, a la vez que nuevos arañazos iban apareciendo por su cuerpo. Los oficiales John Vaughan y Richard Wolbert llegaron a la casa. Mientras Vaughan creía que algo paranormal estaba ocurriendo, Wolbert no estaba convencido de ello y salieron de la casa sin saber qué redactar en el informe. Al día siguiente, 2 agentes diferentes desafiaron las órdenes de Wolbert y visitaron la casa para ver si podían averiguar lo que había sucedido. William Davis y John Rundle afirmaron haber sido testigos de un ardor en la piel de Decker, así como de verlo levitar. Cuando Decker fue llevado de vuelta a prisión, algunos de los oficiales de policía de servicio aseguraban que veían al agua caer por las paredes de su celda. Llamaron a un fontanero, pero se fue inmediatamente después de ver lo que ocurría allí dentro. La mayoría de los agentes están totalmente convencidos de que Decker estaba poseído por un demonio. La voz misteriosa. En 2015, Jennifer Grosbeck, una chica de 25 años, conducía hacia su casa con su hija de 18 meses, Lily, cuando su coche chocó contra una barrera de cemento y cayó a un río. Un pescador descubrió los restos del coche en el agua 14 horas más tarde. Inmediatamente alertó a la policía. El oficial Tyler Bedus fue uno de los primeros en llegar a escena y cuando vio un brazo por la ventanilla del automóvil sumergido, él y 3 de sus colegas se lanzaron inmediatamente a ver si podían encontrar supervivientes. En esa situación, los 4 hombres escucharon la voz de una mujer llamándolos. Motivados por la oportunidad de poder salvar una vida, los hombres se esforzaron para llegar al coche y cuando llegaron, descubrieron que llevaba muerta un buen rato. Lily estaba afortunadamente fuera del alcance del agua helada. Los oficiales al principio no la vieron, pero tan pronto como pudieron darle la vuelta al coche, vieron a la niña salir del auto. Lily estaba inconsciente, pero sus párpados se movían. Había esperanza de que aún estuviera viva. Se recuperó tras ser trasladada al hospital. Los agentes de policía no sabían y hasta el momento no tienen idea de dónde provino la voz, pero les permitió salvar a la pequeña Lily. Gracias por escuchar Terror Central. Puedes seguirnos en redes sociales a través de Facebook, facebook.com/Terror Central. En YouTube nos encuentras como Terror Central y en nuestros canales de distribución de podcast como Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify y Amazon Music. Yo soy Víctor Hugo Mendoza.